Bien, vamos a compartir entonces de ya el consejo de la palabra de nuestro Dios. Para ello, pidamos cobertura a Dios. Padre, gracias te damos, porque tú has sido bueno con nosotros. Bendice cada oyente de Radio Restauración, bendice cada persona que nos sintoniza a través de las redes sociales. Danos, Señor, tu cobertura, danos tu respaldo y que tu Espíritu Santo sea hablando, ministrando a cada uno de nuestros corazones. Suplicamos tu cobertura, tu gracia infinita sobre cada uno de nosotros. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Continuamos acompañándole bajo la serie Yo Soy. Hemos analizado Yo Soy la puerta, Yo Soy el pan de vida. Hemos analizado también varios temas que tienen que ver con esta serie. Vamos a entregar el siguiente tema, el tema Yo Soy la resurrección y la vida. Para ello, como ya se lo he venido mencionando, estos títulos del Yo Soy se encuentran en el Evangelio según San Juan. Vámonos entonces al Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 17 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 27. Dice la palabra del Señor: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta, a María, para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es importante reconocer que esta es la más grande historia que un ser humano puede escuchar, pero dicha en el momento más oscuro de la vida de cada uno de estos personajes que vamos a estar citando. Cuando tiene que enfrentar la muerte de un familiar, es ahí donde ejerce mucho dolor, mucho sufrimiento, la pérdida de un ser humano. ¿Por qué? Porque si bien la muerte es algo natural, no podemos negar que es horrible, no podemos negar que es difícil de enfrentar por el dolor de la separación de aquellas personas que nosotros tanto amamos. Precisamente en ese contexto de muerte es que Jesús viene a dar esta gran noticia, que Él es la resurrección y la vida. Eso significa que Él es la resurrección, quien gobierna sobre la muerte, quien ha vencido a la muerte, y por ello, este es el punto, todos aquellos que hemos creído en Él, vamos a resucitar juntamente con Él, cuando venga por segunda vez. Ahí se nos dará un cuerpo para vivir eternamente, un cuerpo corruptible. Por lo tanto, la muerte no es el final de aquellos que hemos creído en Jesucristo. No. Esta gran noticia fue lo que hizo estallar a la iglesia por sumo gozo, con sumo gozo. ¿Cuál noticia? ¿Cómo fue posible que los discípulos de Jesús, que eran tan temerosos, estaban confundidos? Tenían problemas entre ellos. De la noche a la mañana fueron intrépidos predicadores. ¿Por qué razón? La respuesta es este mensaje que estamos leyendo, que ellos fueron testigos de que Jesús es la resurrección y la vida. Recordemos que vieron la muerte de Jesús, su corazón fue quebrantado, estaban tristes, acongojados, despedazados. Recordemos a los discípulos camino a Emaús, pero resulta que más de 500 personas vieron la resurrección de Jesús y sus discípulos contemplaron su ascensión precisamente a los cielos. Eso provocó en ellos querer ir y decirle a todos que Jesús
había resucitado, que Jesús es la resurrección y la vida, que Jesús precisamente es el único camino de salvación. Esa es la gran noticia que muchas personas se pierden. ¿Por qué? Porque no lo toman en cuenta a Él en sus vidas. Ahí es donde cobra mucho valor. Eso provocó en ellos, en los discípulos de Jesús, en el contexto, salir, predicar que Cristo había resucitado, que Dios no estaba muerto, sino que Él había resucitado. Por eso es el mensaje principal de todas las cartas del Nuevo Testamento: ser testigos ¿de qué? De la resurrección y la ascensión de Jesús. Eso les dio el valor para decir: yo lo vi, no, si yo estuve ahí. Jesús ha resucitado. Si te arrepientes y estás en Él, aunque mueras, vivirás. Bien dijo Cristo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el mensaje que hasta el día de hoy hace que una persona que ame a Cristo pueda dar su vida por su causa. Pues precisamente lo que vemos en este texto es que es en un ambiente de dolor. Jesús llegó a consolar a aquellos que realmente amaba con la más grande verdad que podían escuchar: que Él es la resurrección y que Él es la vida. Por eso mi intención a través de este tema es que creas que Jesús es la resurrección y la vida. Veremos 3 razones para ello. En primer lugar, la primera razón: porque Jesús es la resurrección. Y no estoy preguntando, estoy afirmando: Jesús es la resurrección. ¿Qué significa que Jesús es la resurrección? Ahora sí le pregunto. Para ello tenemos que entender un poco el contexto. El capítulo 11 inicia con una declaración sorprendente. Marta y María le mandan a decir a Jesús: al que tú amas está enfermo. Ellos apelan al amor de Jesús. Pero lo interesante es la respuesta que encontramos en Juan capítulo 4 versículo 5. Más bien en el capítulo 11 versículo 4 y 5. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Se está dando cuenta? Él los amaba. Eso es lo que está diciendo el texto. Ese es el contexto de este pasaje. Juan nos está enseñando que la razón por la cual Jesús no sanó a Lázaro fue por amor a ellos. Jesús los amaba tanto que dejó que Lázaro muriera y que Marta y María experimentaran el dolor de la muerte de su hermano. Y uno dice: ¿por qué Dios es así? Porque entonces lo que Dios quiere es que vieran la gloria de Dios. Ya hemos experimentado, pregunto, ¿has experimentado esa bendición de parte de Dios? Sentir su respaldo, sentir sus caricias, sentir su ternura, sentir que Dios está a la par nuestro. No hay algo más gratificante en nuestra vida. Yo sé que hay muchas personas que lo han experimentado, a quienes Jesús ha amado de esta manera. ¿Por qué? Porque a lo largo de su padecimiento han sido testigos de primera mano de la gloria del Señor en su vida, de cómo Dios nos fortalece, de cómo Dios nos llena, de cómo Dios nos capacita. Los hijos de Dios tenemos un gozo, y al ver la gloria de Dios, que el dolor no es que se nos disipe el dolor, sino que esa gloria llega para llenar vacíos en nuestro corazón. Ahora bien, luego de que Lázaro murió, Jesús dice: vamos a Betania. Recordemos que en Betania lo querían capturar y matar. Entonces, estas palabras, aunque parecen simplemente como un contexto histórico, nos están afirmando la humillación de Jesucristo, que a pesar de que podía morir, fue a Betania. Fue a Betania porque amaba a Lázaro, amaba a Marta y amaba a María. En otras palabras, se humilló para lidiar con la muerte física. Pero esto nos anuncia algo más importante: que así como Jesús se humilló a sí mismo y vino en forma de hombre, si usted me lo permite, en forma física, Jesús precisamente así, humillado, llegó a Betania. Filipenses capítulo 2 nos dice que Jesús se humilló a sí mismo y vino en forma de hombre, y precisamente vino a este mundo a lidiar con nuestra muerte espiritual. Betania es un anuncio de lo que Jesús haría por nosotros.
ahí Él demostraría una resurrección física, humillándose, pero con nosotros ha hecho una resurrección espiritual en espera de nuestro cuerpo celestial al final de todos los tiempos. Es ahí donde precisamente podemos disfrutar de su gracia y de su misericordia al creer precisamente al yo soy la resurrección y la vida. En todo esto vemos que Jesús fue intencional. De hecho, en el versículo 17 nos dice: hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Él ya lo sabía. Este es un dato interesante, porque había una superstición en los judíos. Ellos creían que el alma de los seres humanos permanecía precisamente en el cuerpo por 3 días, y al 4.º día se iba. Entonces, muy probablemente Jesús esperó 4 días para que nadie dudara de que Lázaro estaba realmente muerto, y por lo tanto glorificarían precisamente a Dios cuando vieran la resurrección que Jesús obraría en Lázaro. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa? Marta y María salen al encuentro de Jesús cuando Él llega después de esos 4 días. Y Marta le dice: si tan solo hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo que estamos viendo acá es a una persona llena de dolor. No la critique. Es una persona que está aceptando la pérdida de un familiar, que a la vez tenía una fe, si usted me lo permite, inmadura, porque ella sí creía que Jesús lo podía sanar, pero no que lo podía resucitar. Ella sabía que en el día final Lázaro iba a resucitar, pero no tenía la fe para entender que Jesús era la resurrección y que Lázaro podía resucitar ese día, si Jesús así precisamente lo hubiese querido. La respuesta de Jesús fue, y ese es el tema: yo soy la resurrección. Ahora bien, ¿qué significa eso? No solo que Él es la fuente de la resurrección y de una vida nueva, sino que lo es porque Él es la resurrección en sí mismo. Por eso es el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, lo que Jesús le estaba predicando a Marta es que su resurrección podía ser la de Lázaro en ese día y de todo aquel que creyera que Jesucristo es la resurrección. Pero ¿qué significa que Jesús sea la resurrección? Para ello me voy a apoyar en Romanos capítulo 4 versículo 25, el cual fue resucitado para nuestra justificación. Pablo está hablando de Jesucristo y dice que fue resucitado para nuestra justificación. Esto es así porque la resurrección de Jesús es la garantía de que Él ha pagado por cada uno de nuestros pecados. Ya no tienes que pagar por ellos, por tanto, es la garantía de que en el día precisamente que mueras, irás directamente al cielo, y que cuando Jesús venga por segunda vez, recibirás un cuerpo para vivir eternamente con Él. Déjeme explicarlo con un ejemplo. ¿Alguna vez has entrado a algún supermercado o almacén en el que para dejarte salir del lugar debes mostrar el recibo de tus compras? ¿Ya usted ha entrado a un lugar como eso? ¿Sabe por qué lo hacen? Aunque sea molesto para algunos el verificar la factura y el producto que usted lleva, porque el recibo es la garantía de que no tienes que volver a pagar por esos productos porque ya fueron pagados. Por tanto, al mostrar el recibo, la garantía de seguridad, no tienen más remedio que dejarte salir, porque ya tú pagaste. Eres libre de salir de ese lugar con todos los productos que has comprado. Así es la resurrección. Es tu garantía de que vivirás eternamente con Jesús, que acá dice: factura de fulano de tal ha sido pagada por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Note qué importante. Así que aunque venga la muerte sobre tu vida, no podrá retenerte en el sepulcro cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque su resurrección es tu recibo de garantía de que Él pagó el pago por nuestra vida. Él lo hizo precisamente por cada uno de nosotros. Él pagó para siempre por ti. Le perteneces a Jesús, a la resurrección y la vida.
no a la muerte. Por eso debes tener presente que la salvación no viene por un sistema geopolítico militar, no. Por eso debes tener presente que la salvación no viene por un sistema o por una religión. No viene por tratar de ser bueno ni por practicar cosas buenas. La salvación viene por una persona viva y esa persona es Jesús. ¿Por qué? Porque Él mismo es la fuente de la resurrección. Él es la resurrección. Le dije que eran tres cosas. La segunda, ¿sabe por qué Él es la resurrección? Porque quien cree en Jesús, aunque muera, vivirá. Dice Juan capítulo 11 versículo 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que Jesús le está diciendo a Marta es que porque Él es la resurrección y la vida, si crees en Él después de morir, y cuando Él venga por segunda vez, resucitarás y tendrás un cuerpo para estar con Él eternamente. Cuando dice el que cree en mí, aunque muera vivirá, aunque esté muerto vivirá, significa que no importa cómo sea tu muerte, en un incendio, un accidente, no importa, tienes el recibo, la garantía de que el día en que mueras, la muerte no te va a poder retener. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por ti, ya pagó la deuda. Mire qué precioso es eso. Por eso es que dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Esta es la esperanza. Esta es la esperanza que fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Cuando vemos los yo soy, las metáforas que encontramos en el Evangelio de Juan, por medio de las cuales Jesús mismo dio a conocer lo que Dios nos da por medio de Él, observemos que cada una obedece a las promesas del Antiguo Testamento, que se cumplen en Él. Pues precisamente el Antiguo Testamento hablaba que habría un día de resurrección. Oseas, por ejemplo, habla de aquel remanente regresaría a la tierra prometida en términos de resurrección. Pero eso se cumplió en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. También Job tenía esta esperanza. Job capítulo 19, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Job estaba seguro de su resurrección porque su Redentor vive. Así que porque nuestro Redentor vive, nosotros vivimos con Él. ¿Por qué? Porque Él ha resucitado, nosotros resucitaremos con Él. Porque Él se levantó de la tumba, un día nosotros nos levantaremos también de la tumba. La garantía o recibo que tenemos de todo esto es la resurrección misma de Jesús. La primera carta del apóstol Pablo a los Corintios capítulo 15 afirma que la muerte es el último enemigo que los cristianos vamos a enfrentar. Es un enemigo feroz que nos hace llorar, es algo difícil de enfrentar porque realmente quiebra tu corazón. Por eso vemos que Jesús lloró. Juan capítulo 11 versículo 33 al 35. Y cuando Jesús la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando, también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció y dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Versículo 35. Jesús lloró. La palabra conmover que vemos aquí es indignar. Es decir, que Jesús se enojó y se indignó contra la muerte. ¿Por qué? Porque Él sabe el dolor que causa. ¿A ti te gusta cuando tu esposa o tus hijos están llorando? Claro que no. A ti te da dolor también. Te conmueve. Entonces note, Jesús lloró porque nos ama y entiende nuestro sufrimiento. Se indignó porque la muerte vino por causa del pecado. Pero aunque la muerte es una gran enemiga, la gran noticia es que ha sido vencida por Cristo Jesús. Y por eso, aunque es dolorosa, los cristianos la enfrentamos con valor y con mucha esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que un día recibimos un cuerpo para estar eternamente con Jesús. Quiero que entiendas que al morir tu alma se va al cielo con el Señor, pero tu cuerpo, en el cual vas a disfrutar la eternidad, se te dará hasta que Jesús venga por segunda vez. Por lo tanto, hermano, hermana,
Si ya enfrentaste deudas, enfermedades, accidentes, robos, atracos, traiciones, enemigos, el último enemigo que inevitablemente enfrentarás será la muerte. Pero en ese momento, ten la esperanza, porque la muerte ya está vencida. En el mismo instante que mueras, disfrutarás de la presencia de Dios. Tienes tu garantía. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario. Antes de finalizar, doy el tercer aspecto. Porque todo el que cree y vive en Jesús no morirá jamás. Veamos lo que dice Juan capítulo 11 versículo 25 al 26. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Es importante reconocer que a través de esta porción, Jesús está diciendo que un día se te dará un cuerpo para estar eternamente con Dios. No está hablando de la muerte física, está afirmando algo espiritual. Que todo aquel que ha nacido de nuevo será su hijo para siempre. Que el que está vivo en él nunca más volverá a morir. Está hablando de la gran doctrina de la perseverancia de los santos. Entonces note, es decir, que por cuanto Él es la resurrección y la vida, una vez se te da la vida espiritual, nadie puede quitártela. Ni el pecado mismo. ¿Por qué? Porque la garantía o recibo que Jesús te ha dado es que su resurrección, su elección, es también una garantía para que desde ese momento puedas comenzar a disfrutar de la vida plena que hay en Cristo Jesús. Ahí es donde cobra tanto valor. Me refiero a esa resurrección espiritual e interior que ya ocurrió en ti, llamada regeneración o nuevo nacimiento. Una evidencia de esto es que ya no eres el mismo de antes. Tu carácter ha sido transformado para la gloria del Señor. Si tu carácter ha sido transformado, podemos empezar a experimentar bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Pablo lo decía de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en adelante Dios hace cosas nuevas. Todo esto, hermano, te está diciendo que Jesús no es un juez desalmado, no es indiferente a tu dolor. Tú sufres a causa del pecado y Jesús lo sabe, pero porque Él es la resurrección y la vida. Aunque sufras en este mundo, puedes gozar de su cuidado, puedes gozar de su amor, de su seguridad, de que Él está contigo todos los días de tu vida. Esa es la clara diferencia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Así que aunque este mundo tiene el hedor de la muerte por todos lados, porque es el valle de sombra y de muerte, eso es lo que dice el Salmo 23, tu vida puede ser llena de significado. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo. Donde estés ahí, Él está contigo. Cuando lloras, cuando trabajas, cuando ya no aguantas el desprecio, cuando estás enfermo, Él está contigo. Y así como estuvo contigo cuando naciste, cuando tu corazón deje de latir, tus pulmones dejen de respirar, el brillo de tus ojos cese, Él estará contigo para llevarte eternamente con Él. Y todo esto, ¿por qué? Porque te ama, nos ama en gran manera. Jesús jamás te ha dejado solo y jamás te dejará sola, hermana, hermano, porque Él ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esta promesa es para ti. Así que vive para ella hoy y siga adelante, soldado, porque Dios está con nosotros y su gran amor permanece para siempre. ¿Cuál será tu respuesta al llamado de Jesús? Al creer precisamente que Él es la resurrección y la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25, nos dice: Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor. Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerda que Marta tenía una fe inmadura, ya se lo he mencionado, incompleta, en el sentido
de que creía que Jesús podía haber sanado a Lázaro, pero que no podía resucitarlo en ese momento porque no entendía que Él es la resurrección. Pero cuando él escuchó la predicación de Jesús, creyó y le dijo: yo sé que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La pregunta es, ¿lo crees tú también? Sí, a usted le pregunto, que nos está escuchando a través de estas redes sociales o que me está escuchando a través de la radio. ¿Cree usted en esta verdad? ¿Cree que Jesús es el Cristo? ¿Que cree que Él es la resurrección y la vida? La evidencia de que Jesús es la resurrección y la vida para Marta y para todos los que estaban ahí fue la resurrección de Lázaro. Esa fue una señal de una realidad esencial, que Jesús es la resurrección y la vida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? ¿Vas a creer que Jesús es la resurrección? ¿Te vas a sostener en sus promesas o la vas a negar como muchas personas lo hicieron en el pasado? Mi invitación es a que creas que Jesús es la resurrección y la vida, y que aunque mueras, si crees en Él, vivirás eternamente. Recuerde, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para aquellos que ya le hemos entregado nuestra vida a Cristo, y que el milagro del nuevo nacimiento ha hecho un efecto transformador en nuestras vidas, a creer en estas promesas de que un día hemos de probar la inmortalidad. Un día hemos de probar precisamente, y nos uniremos a esa gran nube de testigos que desde el cielo nos dicen: sí se puede, sí se puede, hay vida después de la muerte. Y para aquellas personas que se han alejado del camino, del redil de las ovejas, si se han alejado, hermano, vente a los pies de Cristo Jesús. Él está presto, Él es amoroso, Él es todo amor. Experimenta la restauración para que la resurrección sea eficaz en nuestra vida. Y si usted es un amigo, una persona que nos honra con su presencia en las redes sociales, a través de la radio, porque un familiar puso Radio Restauración y usted ha estado escuchando el mensaje, yo le invito, en el amor de Cristo Jesús, entréguele su corazón a Cristo. Esa es la garantía para que Él pueda pagar la factura de la muerte, para que Él pueda precisamente dar cobertura a ese nuevo nacimiento en tu vida. Teniendo el nuevo nacimiento, tienes la factura para poder dar cobertura a una resurrección. Todos, grandes, pequeños, niños, jóvenes y adultos, un día hemos de probar la inmortalidad. Unos para confusión perpetua y otros para poder tener la seguridad de salvación. Está establecido para los hombres que mueran una vez. Después de esto, el juicio. Que el Señor nos ayude a entender estas palabras. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por tu riqueza espiritual. Gracias por la reflexión de tu palabra. El yo soy cobra tanto valor hoy en nuestras vidas. Gracias te damos por cada persona presente. Gracias por cada comentario. Gracias por cada vida que ha escuchado la reflexión de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú sigas consolando, que tú sigas llenando vidas, que tú sigas dando cobertura a muchas personas. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.